Dios les bendiga a todos nuevamente, así que bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, este es tu hermano Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Bienvenido al despertar bíblico de hoy. Vamos a continuar ahora con la segunda parte del estudio que acabamos de terminar, así que yo espero que usted lo haya visto. Hoy continuamos con el capítulo 1 de Isaías, video número 15, este que está aquí, el número 15. Del 2025, Isaías 1, 21 al 31, juicio y redención de la iglesia, parte 2. Ya hemos visto los primeros versos. Vamos ahora hasta el verso 24 y vamos ahora a continuar con el verso 25. No voy a hacer resumen de lo anterior porque se supone que usted haya visto la primera parte y ahora vamos a continuar con la segunda parte para así aprovechar más el tiempo, porque creo que esta partecita también nos va a durar como una hora. Y esto es bien importante. Yo sé que hay hermanos que critican porque no les gustan los videos muy largos, que son hermanos que lo que quieren son videitos de 10 o 15 minutos y resumidos, porque tampoco les gusta que le expliquen. Entonces, pues para ellos se siente bien con eso, porque ellos entienden que con eso es suficiente, porque ellos no necesitan crecer, ellos no necesitan entender más ni conocer más al Padre y al Hijo. Eso es una falsa enseñanza, amado. Es una falsa percepción, una falsa creencia de lo que es el evangelio. Eso es religión. Jesucristo no es religión. Jesucristo es un modo de vida, un comportamiento humano correcto, santo, justo, delante de nuestro Padre Celestial. Eso fue lo que Cristo vino a revelarnos. Vamos a continuar. Por favor, comparte este video, al igual que como siempre. Compártalo con todos sus amigos, familiares, vecinos, compártalo en todas las redes sociales, compártalo en todos los grupos que usted tenga de WhatsApp, de Messenger, compártalo con los hermanos de su congregación, haga de este video uno viral. Recuerden que esto que usted va a aprender aquí, o que usted está aprendiendo aquí, no lo va a enseñar, no lo va a encontrar ni en ninguna universidad teológica, ni en ningún instituto bíblico, ni en ninguna escuela sabática dominical. Eso es desierto, seguro. Para eso Dios nos ha llamado, para quitar el sello de las profecías. Y estamos viviendo en ese tiempo de quitar el sello de la profecía. Vamos rapidito a continuar con el verso 25. Ya vamos a retomar el verso 24. Dice, por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Entonces, para Dios, estos príncipes, estos líderes, estos jefes de nuestras congregaciones, porque muchas veces son jefes, porque se imponen contra la congregación, y si usted no obedece lo que el jefe diga, se puede ir. Estos líderes son enemigos y adversarios de Dios, y un adversario es un opositor. Eso es para que nosotros podamos entender la condición en el sentido general de lo que somos la iglesia actual. Y aunque yo sé que a muchos no les gusta que yo predique en contra de la iglesia, porque nadie nunca lo ha hecho, sin embargo, cuando vamos al Antiguo Testamento, todo lo profetizado sobre Jerusalén es profecía a cumplirse sobre la iglesia, ya que Jerusalén simboliza a la ciudad escogida por Dios para poner su nombre en ella, y esa ciudad, dentro del contexto espiritual, somos nosotros. Y Pablo habla de la Jerusalén de arriba, la del cielo, y vimos también que Juan vio la Jerusalén del cielo descender. Esa Jerusalén representa nuestro cuerpo perfecto. Por eso es que nosotros somos la Jerusalén actual, porque hemos nacido de nuevo y Cristo ha venido. Entonces nosotros hemos venido a ser Cristo, porque Cristo nos sustituye en todo.
Esto es un poquito, la teología es un poquito complicada, pero yo espero, si usted es de la persona que sigue nuestros estudios, pues usted debe saber de lo que estoy hablando. Y volveré mi mano contra ti. Y limpiaré, obviamente está hablando de la mujer y de Jerusalén. Y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. ¿Volverá la mano contra quién? Bueno, volverá la mano contra Jerusalén, a esa mujer. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es volver la mano contra? Esa es una acción de Dios de ejercer juicio y disciplina contra su pueblo. Este juicio y disciplina es un acto de corrección o castigo debido a nuestra desobediencia. Y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Ya vimos que nuestras ofrendas y sacrificios, nuestras adoraciones, alabanza y todo nuestro comportamiento se habían convertido en escorias. Y nuestra doctrina pues estaba mezclada con agua. Y definimos que las escorias simbolizan que nos hemos convertido en seres impuros, moral y espiritualmente hablando. Y por tanto necesitamos ser refinados por medio del juicio y la purificación. Sin embargo, ahora nuestro Padre nos revela una verdad, que limpiará nuestras escorias hasta purificarnos. Y es por esto que vemos el título, el juicio y la redención de la iglesia. Quitará todas nuestras impurezas morales y espirituales. Ahora bien, ¿cómo el Padre nos va a purificar? Pues por medio del juicio de fuego, por medio de la Torá de fuego. ¿Por qué Dios hace esto con nosotros? Sencillo, porque fuimos elegidos para reinar. Y Dios no va a permitir que sus elegidos se pierdan. Porque esto es importante que entendamos. Esos mismos elegidos eran los que reinaron con él al principio. Esos son los Elohim, los dioses que forman el cuerpo del Padre. Ya esto de término de Elohim yo lo expliqué en la primera parte. Esos son Sion, el reino de Jehová. Esto no significa que toda la iglesia va a reinar. Como ya se lo dije, solamente reina Sion. Verso 26. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Esta restauración se refiere al reino davídico, simbólicamente hablando. Lo que quiero decir con esto es que simboliza el reino de David, pero no quiere decir que vamos a reinar en la misma manera literal como reino de David. Recordemos que todo eso es profecía y son simbología. El reino de David es una tipología de nuestro reino interior individual. Es a esto a lo que Amós se refiere cuando dice que en aquel día restaurará el tabernáculo caído de David y seremos llamados ciudad de justicia y ciudad fiel. No seremos una ciudad, sino que seremos el cuerpo del Padre. Pero bueno, esta es una teología profunda que luego vamos a hablar de ella. 27. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Ok, ya tenemos claro que Sión es el reino de Dios en nosotros. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del gobierno del Padre en usted y en mí. Punto. Ese es el reino de Dios. Ya nosotros tenemos ese reino en nosotros. Nosotros somos salvos de la ira. Nosotros no vamos a ser salvos y nosotros no vamos a reinar. Nosotros ya, en el momento, de acuerdo con Efesios 1 y 2, en el momento en el que fuimos sentados con Cristo en los lugares celestiales, eso significa el reino. Y no voy a explicar eso ahora. Nosotros somos Sión. Sión es la conciencia de ser lo que el Padre es en nosotros y poseer lo que el Padre posee.
Hablamos del reinado de nuestro universo interno, el cual reina sobre nuestra naturaleza humana. Reinamos sobre nuestros pensamientos, decisiones y acciones que proceden del ser o de la propia ley del Padre en nosotros. Eso tenemos que tenerlo claro. Los que estemos conscientes de esta verdad en nosotros, no enfrentaremos el juicio. Seremos los que habitaremos delante de las llamas eternas, que es la Torá de fuego. Ahora bien, antes de leer un texto de Isaías, que lo traje para que veamos lo que significa habitar delante de las llamas eternas, ¿por qué nosotros no vamos a tener que enfrentar el juicio? Es por esto que yo siempre enfatizo en la seriedad de la salvación. Porque Apocalipsis dice que serán facultados para juzgar. Pablo nos dice en Corintios que nosotros juzgaremos al mundo y también juzgaremos a los santos. Entonces, ¿qué Dios está tratando de crear? Juicios, jueces, para que juzguen a la humanidad. Si usted no está consciente de eso, como le acabo de decir, si eso no es una realidad en su vida y usted vive conforme a eso, y eso lo he tenido yo que aprender y vivirlo, usted no se salva, usted no va a juzgar a nadie, usted va a ser juzgado. Es por esto que los de Sion son los jueces. Dice Isaías 33, 14, 17. Y voy a leer estos 3 versitos por ahí. Los pecadores se asombraron en Sion, en el reino. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Qué es lo que quiere decir? A los hipócritas. Esos que hacen, dicen y no hacen. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Es decir, con la ley de fuego. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Y esto lo vimos simbolizado en el horno de fuego cuando esos 3 jóvenes judíos fueron arrojados por obedecer al Dios creador en ellos. Aclara. Nos han enseñado que ellos fueron lanzados por desobedecer al rey. Y aunque sí, fueron lanzados por desobedecer al rey, pero lo que no nos hemos percatado es que al tú obedecer al Dios, en todo lo que tú entres de juicio, de justicia, tú vas a salir ileso. Porque cuando tú obedeces al Padre, eso que hablamos en la parte anterior del juicio por fuego, es precisamente el horno de fuego. Lo que nos revela es que cuando nosotros caemos en ese horno de fuego, no nos va a tocar nada. Por nuestra justicia. Es por esto que él dice que habían 3 y 1 como figura de hombre. Eso es una metáfora. No lo podemos entender como un hecho real, porque eso no ocurrió real. Eso es una metáfora. Y no voy a explicar ahora mismo, ¿verdad? Toda esa metáfora, pero yo te puedo explicar claramente lo que es la metáfora. Porque lo primero que tenemos que preguntar, ¿y Daniel dónde estaba? Entonces Daniel
Si no fue tirado al horno de fuego, entonces Daniel obedeció. Analicemos los textos, amados. Analicemos los textos. Sin embargo, los que no estén conscientes de esta verdad en ellos tendrán que enfrentar el juicio. En el juicio, entonces, llegarán a ser conscientes, porque el Espíritu de Jehová despertará en ellos. El interruptor, el switch, se va a subir y se va a encender. Ahora serán conscientes. Sión será rescatada con juicio. Y ya esto lo tenemos claro. Y los convertidos de ella con justicia. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuáles convertidos? Hablamos de todos aquellos que abandonaron su morada, se fueron detrás de otros dioses o de otros hombres, porque eso es lo que significa irse detrás de otros dioses. Tal vez puede ser dentro del contexto espiritual, pero también irse detrás de otros dioses significa irse detrás del hombre, porque nosotros somos seguidores de hombres. Nos encantan los líderes, nos encantan los actores, nos encantan los artistas, nos encantan los jugadores, nos encantan los boxeadores, nos encantan toda esa gente que hacen maravilla. Somos seguidores de dioses. Aparte del seguidor del dios dinero, de la fama y todas esas cosas, son dioses. Esos serán rescatados por medio de la justicia del Mesías. No para reinar, pero van a ser rescatados, van a ser salvos para servirnos. Y usted me dirá, ¿dónde usted encuentra eso? Vamos a leer Ezequiel 44, del 9 al 16. Unos textos que también lo voy a leer para que podamos entender. Porque no podemos simplemente brincar de texto en texto y y brincamos. No, hay que explicar las cosas correctas para que usted logre entender. Así ha dicho Jehová el Señor. Ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. Ya yo expliqué lo que es un santuario. Un santuario es el lugar de encuentro contigo y Dios en la oración. Hablamos del santuario que estaba en el lugar santo. De todos los hijos de extranjeros que estén entre los hijos de Israel tampoco. Y ahora viene los desobedientes y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y las víctimas para el pueblo y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos verán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, ahí entonces entramos los fieles. Los fieles somos descendencia simbólicamente del sacerdocio de Sadoc. La iglesia, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos y solamente ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Obviamente, todo esto es metáfora, todo esto es simbología, todo esto es tipología. No me voy ahora a poner a explicar todas estas metáforas ni todas estas simbologías, porque están escritas
referente a todo lo que es el proceso de Levítico. Si usted no entiende Levítico, usted no puede entender lo que la Biblia habla. Eso es un hecho. El texto se revela por sí solo. Lo traje para que entendamos lo que dice que los convertidos de ella con justicia. Hablamos de los levitas porque la iglesia sale de los levitas hasta Juan. Es por esto que les invito y les exhorto a ver el estudio que va a salir prontamente, el misterio de Juan el Bautista. Ahí yo voy a explicar todo lo relacionado al ministerio de Juan y el secreto que nunca nadie nos ha podido revelar, también se la ha revelado en ese estudio. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Aquí habla del incircunciso de corazón, aquellos que rechazaron el mensaje de la promesa de redención y restablecimiento del reino, aquellos que no nacieron de nuevo, sino que siguieron sus delitos y pecados y en ellos mismos murieron. Este grupo de personas es el mundo, las 10 tribus del norte, simbólicamente hablando. Esto es importante que lo entendamos. Todo lo que la Biblia habla de Israel, las 10 tribus del norte, de los reinos, de todo ese todo eso habla de lo que es la humanidad actual. Estos enfrentarán el juicio como pecadores. Esto no significa que van a morir, hermanos, sino que por su desobediencia y rebeldía pierden el reino. Estos rebeldes y pecadores también son individuos del Padre. Ellos, al igual que usted y al igual que yo, son imagen del Padre. Son la encarnación del Padre también. Pero son hijos rebeldes. Son hijos, pero son hijos rebeldes. Por tanto, todas esas, y antes de continuar, yo comencé un estudio que se llama La justificación de toda la humanidad. Mírelo si usted no lo ha visto. No lo he terminado todavía, pero sí lo voy a comenzar. Lo voy a continuar el estudio para que usted entienda por qué nos están vendiendo falsas doctrinas referentes a que nosotros, la iglesia, somos los únicos que nos vamos a ir al supuesto cielo y que toda la demás humanidad va a ser quemada en el infierno por los siglos de los siglos de los siglos. Es una doctrina falsa. Si usted quiere conocer la verdadera doctrina, vaya hacia el Antiguo Testamento, a los profetas, que son los que hablan. Pedro nos lo dice. No hay palabra más segura que esa palabra profética. Además, el ángel le dijo a Juan en Apocalipsis 19:10 que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si usted no entiende lo que el ángel le quiso decir a Juan con ese espíritu de la profecía, usted no ha entendido nada. Porque todo el Antiguo Testamento es profecía cumplida en el Nuevo Testamento. Y en esa profecía del Antiguo Testamento hay un espíritu y es el Mesías, es Cristo. Si usted no logra entender eso, amado. Por tanto, todas esas escorias deben de ser limpiadas de ellos. Estos son los que serán reinados por nosotros, por Sión, hasta que los pongamos a todo por estrado de nuestros pies. Y esto, ¿verdad? Lo que significa es hasta que podamos vencer la naturaleza pecaminosa, o no para que nosotros podamos vencerlo, no, para que ellos puedan vencer su propia naturaleza pecaminosa en ellos mismos, esta naturaleza pecaminosa que los tiene esclavizados. Esto es lo que significa hasta ponerlos a todos por estrado de nuestros pies, es decir, dominarlos. Porque al igual que David, cuando tomó su reino, empezó a dominar a todos sus enemigos
Esos enemigos son la naturaleza humana que nosotros tenemos que dominarlos y someterlos a nosotros, porque para eso nosotros fuimos creados, para reinar sobre todo lo creado. Búsquelo en Génesis. Esa naturaleza pecaminosa son nuestros enemigos. Recordemos que la conciencia de ser en ellos está dominada por su naturaleza pecaminosa. Y por tanto tenemos que enseñarles. Nosotros vamos a tener que entrar en un proceso de educación para que ellos aprendan a vencerla. Es a lo que Jesús dice, que en su reino habrán 12 tronos para que los 12 discípulos se sienten a jugar las 12 tribus de Israel. Obviamente esos 12 discípulos es una simbología que representa a Sion o al reino en nosotros. Entonces, os avergonzarán las encinas que amasteis. ¿Qué son las encinas? Bueno, las encinas, una especie de árbol, ¿verdad? Es una simbología que nos ilustra los sacrificios religiosos a otros dioses. Eso era lo que se hablaba en el Antiguo Testamento, de que Jerusalén e Israel iban a hacer sacrificio a otros dioses, orgía y todas esas cosas. Y la encina, pues, es un árbol en el tronco del árbol. Es decir, cuando hablamos del tronco de los árboles, hablamos del reino. ¿Okay? Eso es importante que lo entendamos. El tronco del árbol significa el reino. Es por esto que vemos en Daniel 4 que le dijo, ¿verdad? La metáfora de Nabucodonosor, que nos enseña que cuando Nabucodonosor fue dispuesto de su reino, le dice que toda su rama y su follaje fue quitado, pero el tronco, la cepa, el tronco, fue quedada atada en cadenas de hierro a la tierra. Ese tronco, esa cepa, lo que simboliza es que todavía el reino está en nosotros, amados. Pero nosotros muchas veces, en ese mismo reino que estamos hablando, ¿verdad?, de nuestra conciencia, que es el reino en nosotros, fornicamos, adulteramos y hacemos 50 miles de cosas que no, y lo estamos haciendo dentro del mismo reino de nosotros. Es por esto que vamos a ser juzgados. Dice Jehová que nos avergonzaremos de todos esos sacrificios, de toda esa religiosidad con la cual estábamos vestidos. Porque la iglesia ha hecho de Cristo una religión, amado. El Mesías, Cristo, no es una religión, pero nosotros lo hemos convertido en una religión. Es una forma de vida, conducta moral y espiritual. Algo que la iglesia no ha podido comprender. Y os afrentarán los huertos que escogisteis. ¿A qué huertos se refiere Dios? El huerto, dentro del contexto escritural, hace referencia ¿a qué? A nuestra mente. El huerto, dentro del contexto literal, es un pedazo de tierra que tú tienes donde tú siembras allí semillas con la expectativa de que esas semillas se desarrollen, crezca la mata y te den un fruto. El huerto dentro del contexto espiritual es lo mismo, lo único que trabaja con la mente y con los pensamientos. ¿Ok? Hace referencia a nuestra mente, el lugar donde sembramos nuestros pensamientos. Dice Jehová que esos huertos, o esos pensamientos pecaminosos, ¿verdad?, bestiales, serpentinos, inicuos, nos afrentarán. Afrentar significa que esos pensamientos nos deshonran, nos humillan, nos traen sufrimientos, lamentaciones. Y todo esto es por causa de nuestra desobediencia a nuestro Creador en nosotros mismos, a su ley en nosotros mismos. Ya en otro estudio yo he explicado cómo funciona la ley en el ser. Pablo dice que por nuestro corazón no arrepentido atesoramos ira dentro de nosotros mismos para el día de la ira y el justo juicio de Dios. Nosotros mismos escogimos tener esta manera de pensar.
no quiere decir que nos obliga, es que nosotros mismos obedecemos a la naturaleza pecaminosa, contradiciendo los mandamientos del Creador, los cuales están dentro de nosotros mismos. La ley de Dios no está fuera de nosotros, amados. La ley de Dios está dentro de nosotros mismos. Y si tú la violas, tiene una consecuencia. Es inevitable. Y es por esto que pecar se dice en hebreo y en griego, errar al blanco. En griego, errar al blanco. Errar al blanco lo que significa que tú, por más que tú trates de apuntar, por más que tú trates de coger el arco y la flecha y apuntar, nunca va a dar en el blanco. ¿Por qué? Porque estás tratando de lograr un objetivo tú mismo que no lo vas a poder lograr por cuanto el switch o el interruptor de tu mente, de tu conciencia está apagado, y en oscuridad usted nunca va a acertar ese blanco. Amén. Bueno, dígame si le está gustando el estudio, por favor, porque yo me he sacrificado por traer un estudio con un contenido bíblico totalmente, teológicamente hablando y bíblicamente hablando. Como dije anteriormente, me he esforzado y he sido valiente para traer todo esto al pueblo. De usted depende si lo recibe o lo rechaza. Porque soy igual que Jeremías y que Ezequiel. Dijo, háblale a un pueblo duro de servicio. Si escuchan, escuchan. Si no escuchan, pues no escuchan. Pero tú háblale. Y a eso me llamó el Señor a mí, a hablar su verdad y enseñar su verdad. Vamos al verso 30. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. En otras palabras, lo que el Señor nos está tratando de decir es que el pecador vive muerto espiritualmente. Vive muerto espiritualmente. Hasta que alce sus ojos al cielo y su razón le sea devuelta. Y reconozca que el Dios Altísimo reina sobre todos los reinos y quien da el reino a quien él quiere dárselo. Esto es lo que nos da a entender el texto. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. El fuerte, estaba hablando a ti, pues de estos hombres que se creen fuertes. Estas personas importantes del mundo, estas élites, estos nefilim, estos, ¿cómo es que se llaman? Draconianos, como yo les digo, que se creen los poderosos, que se creen los fuertes, que se creen los mejores del mundo porque tienen el poder, porque tienen el dinero, porque tienen todo lo que quieran lograr en esta vida, lo han logrado. Por eso dice, y el fuerte será como una estopa. Una estopa es como un material bien suavecito, como si fuera como una seda, una especie así, ¿verdad? Que un material que desde que ve el fuego, con verlo nada más, se enciende. Y el Señor nos dice que estas personas van a ser como esa estopa. O sea que van a ser encendidos completamente. Y lo que hizo como centella, pues hablamos de que las obras de ellos, obras de la carne, obras pecaminosas, obras que no nacen del Espíritu y son contrarias a la ley del mismo Creador en ellas, centella es símbolo de las malas obras y las cuales serán destruidas también. Tanto la naturaleza humana como sus obras van a ser destruidas completamente. Así que serán quemados juntamente.
Y vuelvo y repito, no quiere decir que el alma de esa persona no se va a salvar. Porque tengo tiempo así para explicarlo. Algo importante que yo quiero que nosotros entendamos es que todos somos criaturas del Padre. Todos somos imagen del Padre. Una imagen perdida, una imagen que estuvo en un tiempo funcionando correctamente delante con nuestro Padre. Y ya vimos, ¿verdad? La metaforita que yo creé para lo del interruptor. Adán, por su desobediencia, pues incita a Eva y Eva pues apaga el switch. Y el problema es que una vez que ese switch está apagado, nadie lo puede levantar. Y es para esto entonces que vino Cristo. Para levantar este interruptor y traer luz a las conciencias de los hombres. Vuelvo y repito, no quiere decir que sea así. Es una metáfora que yo traje para poder explicar básicamente lo que aconteció en el Génesis. Todo hombre es la encarnación del Padre. Créalo usted o no lo crea. A mí no me importa si usted me dice hereje. A mí no me importa si usted me dice a mí que yo creo que yo soy un Dios, porque yo no lo creo. La Biblia lo dice. Y no quiero decir con esto de que yo voy a salir por ahí diciendo que yo soy un Dios. No, yo no estoy diciendo eso. Usted es una unidad de Elohim. Una unidad que contiene en usted todas las mismas cualidades, características, atributos que tiene el Padre. Está en usted, está en mí, está en el pecador, está en el drogadicto, está en el criminal más grande, está en los Rothschild, está en todas estas élites. Todos tenemos la naturaleza divina en nosotros. Una activa y otra desactiva. Ahora, en nosotros, al levantarse el switch o el interruptor, estamos en luz. Es por esto que Juan nos dice que si nosotros andamos en luz, ¿verdad? Si nosotros amamos al Padre, andamos en luz. El hombre que no se le ha subido el switch todavía anda en oscuridad. Jesucristo vino a levantar ese switch, a ponerlo en on para que el hombre pueda ver y entender. Ahora bien, el hombre que no quiera obedecer porque su oscuridad, ¿verdad? Sus obras las quiere mantener en oscuridad, como dice Juan 3:16. Mantenerlas en oscuridad porque no quiere que sus obras se le sean descubiertas. Esos hombres son hombres rebeldes al mensaje de la luz y por tanto esos hombres son parte del cuerpo de Elohim. Hay que restaurarlo, quieran ellos o no quieran. Por tanto, Dios nos muestra dos opciones. Jesucristo, quien nos sustituye en ese sacrificio, nos trae a la luz por cuanto hemos creído en Él. Esa es la primera opción y es la más fácil, es la que yo les recomiendo a todos. Después tenemos entonces la otra opción y es la que vemos en Levíticos. El sacrificio de los corderitos. Es decir, que Jesús, o mejor dicho, esos corderitos son simbología de Jesús, del ser humano, de la naturaleza humana, ¿también? No era que era más bien el símbolo de Jesús, sino más bien símbolo de la naturaleza humana, la cual después la vimos hecho una realidad en Jesús. Pero ese corderito lo que representa es que hay alguien que va a morir por nosotros. Ese alguien, si usted no lo reconoce, y sabemos que es Cristo, y usted al encenderle la luz, usted va a ver ahora la verdad y usted tiene que vivir conforme a esa verdad. Si usted permanece en oscuridad, entonces usted, al no ser sustituido por ese Cordero de Dios, ¿quién usted cree que va a ir entonces al altar de sacrificio, amado? ¿Quién usted cree? El pecador tiene que ir al sacrificio porque no quiso aceptar la sustitución de Jesús. Por tanto,
Si Jesús nos redime por medio del sacrificio en sustitución de nosotros, el mismo hombre cuando vaya al sacrificio del altar también va a ser redimido, pero de la manera que Dios no quiere. Porque Dios no quiere eso para nosotros. Porque para eso Él nos preparó un cordero para sustituirnos. Pero por nuestra dureza de nuestro corazón, cerviz dura, no arrepentirnos, tendremos que entonces ir al altar de sacrificio, y esto lo es que encontramos en no me recuerdo ahora mismo cuál es el profeta que habla del sacrificio, y tendremos que ir entonces a ese altar y sacrificarlo. ¿Por qué? Porque esta naturaleza humana tiene que ser quemada y sustituida por otra naturaleza celestial. ¿Ok? Vamos a mirar, Pablo habla en Corintios cuando habla de la resurrección. Esto es bien importante que nosotros entendemos. Pablo dice, y esta parte del final nunca nadie la ha querido entender. Pablo dice que todos resucitaremos en un orden. Los primeros los de Cristo, bla, bla. Entonces cuando dice, ¿y al final qué? Al final van a resucitar toda esa humanidad. Eso es lo que nadie nos ha querido enseñar. Que al final, porque Pablo está hablando del orden de la resurrección. Al final, entonces esos resucitarán, y dice Pablo que el Hijo, que está sujeto al Padre con toda su iglesia, mientras estos son puestos por debajo de los pies de la iglesia, una vez que estos son puestos debajo de los pies de la iglesia, es decir, que están hablando que ya son sometidos a la iglesia, dice Pablo que entonces el Hijo se va a sujetar completamente al Padre con toda la iglesia, y entonces todos esos van a estar sujetos también al Padre. No recuerdo exactamente cómo lo dice, pero usted búscalo, que así es que lo dice. Hace tiempo que no leo ese texto. Pero lo que yo quiero enseñar es que no hay un infierno quemándose por toda la eternidad. Eso es una simbología. No voy a explicar lo que simboliza. Yo estoy, bueno, en el estudio de la justificación de vida para toda la humanidad, hay una parte donde hablo de ese lago de fuego, que es una simbología, y hablo del infierno, que es lo mismo que Jesús usa una terminología, Juan usa otra simbología. Pero amados, es lo mismo. No quiere decir con esto que usted dice, pues si todos nos vamos a salvar. No, no todos se van a salvar, porque usted no va a reinar. Y su vida, porque usted no se imagina lo que es el sacrificio. Usted no querrá eso ni para su vida ni para nadie. Es más, ni siquiera para su peor enemigo. Yo no lo quiero ni para mi peor enemigo. Entonces, amados, ¿de qué estamos hablando? Fíjate que en este pasaje no sale a relucir el diablo ni Satanás, porque esos nombres simbolizan el carácter opositor al carácter del Padre. La iglesia le ha dado tanto poder a Satanás que a veces yo creo que lo predica mucho más que Cristo, porque todo es Satanás. Y Satanás me lleva, y Satanás me golpea, y Satanás me tienta, y Satanás, y Satanás, y Satanás. Y tú sabes lo que decía una pastora, la pastora mía, que el día del juicio, Satanás va a salir libre y nosotros vamos a salir culpables, porque todo se lo estamos Reproduciendo echando. desde Galaxy S23P. Porque todo se lo echamos a Satanás. Sin embargo, ¿quién es el culpable? Nosotros mismos somos el culpable.
Si usted no puede manejar sus pensamientos, usted no puede manejar nada. La batalla fuerte de nosotros no es para conquistar al otro, no es para conquistar al mundo. La batalla fuerte de nosotros es conquistarnos nosotros mismos. Esa es nuestra batalla fuerte. Y con esto, no tengo más nada. Vamos a terminar el estudio de hoy. Así que, si usted ha llegado hasta aquí, pues tengo que felicitarlo porque no todos lo hacen. Ya le dije que la importancia de interpretar las escrituras, obviamente con una mente objetiva, porque nosotros no podemos venir a interpretar las escrituras con una mentalidad subjetiva. Y una mentalidad objetiva, yo expliqué, es una mentalidad que no está sujeta, que no está bajo ninguna sujeción. Es decir, que no está bajo ningún programa mental, sino una mente objetiva es una mente consciente. Porque nosotros tenemos que aprender que hay una mente consciente en usted y que también hay una mente inconsciente en usted o una subconsciente en usted. Nosotros actuamos, el 95% de nuestras acciones en nuestra vida las actuamos automáticamente por nuestra subconsciencia. Y el 5% lo usamos en la conciencia. Pero esto no debe de ser así. Es así como nos han programado hábitos, disciplinas automáticas, que tú haces las cosas automáticas. Pero Dios no habita en el automático. Dios nos quiere conscientes. Es por esto que Dios es la conciencia de ser en nosotros. Lo que significa es que el ser mismo es el que me hace a mí consciente de ser y de poseer todo lo que Dios es y todo lo que Dios posee. Pero eso es en la conciencia. Hoy es el único día que existe. El ayer no existe. El mañana tampoco. Hoy estamos viviendo en conciencia. Ayer ya usted no está en conciencia, usted está en subconsciente. La vida del hombre es en conciencia. Hoy es la oportunidad que usted tiene de tomar la decisión si usted sirve o no le sirve a su propia ley que hay en usted. Esa ley es nuestro creador. Es lo que conocemos como Dios, es lo que conocemos como Jehová, es lo que conocemos como Jesucristo. Jehová, Jesucristo, el creador, todo eso es el mismo. ¿Entiende? Dios nos ama con amor eterno, porque Él es nuestro creador. Y Él quiere traernos de vuelta a lo que era en el principio. Cristo en Juan 17 dice que la verdadera vida eterna es conocerlo a Él, al Padre, y a Jesucristo, a quien Él nos ha enviado. Y también nos dice que Él ha glorificado el nombre del Padre en la tierra y quiere que volvamos a estar como Él estuvo en el principio, glorificado con el Padre. Ese hombre que habla ahí es Jesús, pero en ese Jesús está usted y estoy yo. Dios ha puesto su palabra en mí y ha puesto su palabra en usted. En el día de hoy, nosotros, en la conciencia, o mejor dicho, en un día consciente, vivimos en reposo. Y no voy a hablar ahora mismo del día de reposo, pero el día de reposo de la antigüedad es un símbolo que nos anunciaba al día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. Mañana no es mañana, es hoy. Hoy nosotros reposamos del pecado. Y si usted entiende esto, que hoy reposamos del pecado,
entonces todos los días usted va a reposar del pecado. Porque Pablo dice que debemos de considerarnos muertos al pecado. Porque nacimos, porque estamos muertos con Cristo y sepultados con Él. Hoy es día de reposo. Y en el día de reposo del pecado, ¿amén? No quiere decir que usted tiene que dejar de trabajar ni de esa cosa. Eso es mentira. Reposamos del pecado, de nuestras acciones, de nuestra desobediencia, de todas esas cosas. Y nos dice que en ese día de reposo nosotros no podemos hablar nuestra propia lengua, sino hablar la lengua o la palabra del Padre, porque la palabra del Padre fue puesta en nosotros. Isaías 58, 13 y 14 habla que en el día de reposo no debemos de hablar nuestras propias palabras. Las palabras de Dios son creadoras y están en usted y están en mí. Y esto lo he tenido yo que aprender y créamelo, es una realidad. Funciona cuando usted cree. Porque si usted no cree, obviamente no va a pasar nada. Es por esto que Jesús dijo que si nosotros creemos, todo es posible. Si tú le dices a este monte, échate de aquí, quítate de aquí, tírate al mar, el monte lo hará. Pero ese es si usted cree eso. Pero si usted no cree, el monte se va a quedar así mismo. Va a estar como la historia de una mujer que escuchó eso y dice, sí, vamos a ver. Y se paró por la ventana y dice, monte, mañana yo no te quiero ver ahí. Se acostó, se levantó y miró por la ventana y el monte estaba ahí. Yo sabía que yo te iba a encontrar. No creyó. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que es la fe. Todo lo que nosotros hablamos, toda nuestra vivencia, lo creemos por la fe. Jesucristo habita en nosotros por fe. Recibimos el Espíritu Santo por fe. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de los cielos por fe. Somos el Hijo por fe. Vamos a resucitar por fe. Vivimos por fe. Y todo lo que hacemos, lo hacemos por fe. Bueno, gracias por su patrocinio. Gracias por compartir con nosotros este estudio que yo espero de verdad que haya sido de mucho crecimiento para cada uno de ustedes. Y como siempre, le pido que comparta este estudio con todos sus hermanos, amigos en las redes sociales y todo. Y por favor, analice bien la escritura. No simplemente tome como bueno y válido lo que yo acabo de explicar. Busque usted mismo, corrobore con la escritura, corrobore todo. Siempre se lo he dicho, corrobore todo por la escritura. Porque tengo que decírselo, si usted no conoce al Padre y si usted no conoce al Hijo, usted no tiene la vida eterna. Juan 17:5. Será hasta la próxima, si el Señor lo permite. Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo. Bye.